Buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos otra vez teniendo nuestra tercera reunión virtual y un pequeño anuncio antes de olvidarme. La semana que viene, hoy correspondería, por ser el primer domingo del mes, tener Santa Cena, pero lo vamos a pasar para la semana que viene para coincidir con la semana de Pascua. Así que preparémonos, vamos a dar algunas pautas. Sería bueno que todos podamos participar juntos la semana que viene de la celebración de Pascua y participar de la cena juntos. Hoy quería leerles algo que Dios me estuvo hablando, porque en este tiempo diferente que nos toca vivir hay muchas cosas que estamos poniéndonos al día con respecto al arreglo de la casa y todas esas cosas, y también en nuestra relación con el Señor nos permite ver algunas cosas que no están bien. Lo que me quiero referir es a la cuarta bienaventuranza. Ustedes se acuerdan, porque ya lo hemos hablado varias veces, que el Señor empezó con los pobres de espíritu, con aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Siguió también con los que lloran, con los misericordiosos. Y la cuarta bienaventuranza, que está en el libro de San Mateo, el capítulo 5, el versículo 6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La Biblia dice que esta es la cuarta bienaventuranza, tiene que ver en nuestra relación con el Señor. Después las otras 6 que le siguen tiene que ver más que nada en nuestra relación con el prójimo. Pero en esta bienaventuranza en la que todos nosotros tenemos que buscar tener esa sed, el Señor continuamente habla de que los que tenían sed, que vayan a Él y lo busquen, que el que tome de Él no va a volver a tener sed. Es la necesidad nuestra de dejar nuestras preocupaciones simplemente en un plano natural y entrar en lo que Dios pide, que es algo espiritual. En nuestra relación diaria que tenemos con todos, cuando vamos acercándonos al Señor, como alguien dijo alguna vez, cuando más te acercas a la luz, más imperfecciones te ves. Y en esta relación que estamos teniendo con el Señor, en esta cuarta bienaventuranza, nos dice Dios que a los que ya, hemos entendido que tenemos una necesidad de Dios y que muchas veces tenemos que llorar, no solamente por nuestras faltas o necesidades, sino porque reconocemos que hay cosas que están mal en nosotros y eso nos provoca algún tipo de tristeza y tenemos que buscar en el Señor cómo poder encontrar el oportuno socorro. En esta bienaventuranza, donde dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios, hay una recompensa a esto y es que ellos serán saciados. El tema es que empezamos a vernos en nuestros problemas y encontramos que hay muchas cosas que solucionar. Esto está bien en principio, pero hay un problema que a eso quería apuntar hoy, es en el querer nosotros solucionar nuestros problemas por nuestros propios medios. Pablo le dice a los Gálatas: ¿quién los fascinó a ustedes? En otra parte dice, o en otra versión, ¿quién los embrujó a ustedes? Que habiendo creído por el Espíritu, ahora quieren perfeccionarse por la carne. Está dentro del contexto de lo que estamos hablando. No tenemos nosotros que nos pasa naturalmente a nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra relación personal, porque ¿quién de todos nosotros, ustedes examínense a sí mismos, si en algún momento reconociendo que había un mal, una debilidad, una situación que no debería repetirse, en esa situación emocional por lo que estamos pasando, empezamos a hacer compromisos con Dios de no hacerlo más y tratamos por nuestro medio evitar volver a caer en lo mismo. Pero cuando pasa eso, dejamos a Dios de lado y empezamos nosotros a procurar hacer cosas que después nos cuesta mucho cumplir. Pensaba en Jonás, cuando estaba en el vientre del pez. Él ya estaba con el remordimiento de no haber cumplido lo que Dios le había mandado hacer y empezó a hacer votos diciendo: Señor, si me sacás de esta, un poco parecido a nuestras oraciones,
empezó a decir, voy a hacer lo que vos me decís. Y la vida nos demuestra, las Sagradas Escrituras, que después de haber cumplido en parte lo que Dios le había dicho, empezó otra vez con sus problemas de carácter, su enojo y todas esas cosas que había en algún momento comprometido a hacer. Esto me lleva también a pensar, hay algún texto en la Biblia, en Proverbios, que dice: lazo le es al hombre hacer votos de consagración y después de haberlo hecho, arrepentirse. Yo no sé si Salomón en este proverbio estuvo pensando en Jefté. ¿Se acuerdan la historia, no? Un hombre que le había pedido a Dios tener victoria sobre sus enemigos y se había comprometido con Dios diciéndole: el primero que salga de mi casa lo voy a ofrecer en sacrificio. Y así que Dios no le pidió esto. Dios no nos pide muchas de las promesas que nosotros hacemos normalmente, porque sabe cómo somos, porque Dios es un Dios que conoce nuestras debilidades. Entonces, reitero, en este pasaje donde este hombre hizo ese voto a Dios, fue a la guerra, volvió con un éxito, una victoria impresionante sobre sus enemigos. Cuando volvió, encontró que la primera que sale de su casa era su hija, su única hija. No tenía otros hijos ni hijas más, era su única. Se arrepintió por lo que dijo. Muchas veces también nosotros decimos cosas, nos comprometemos a hacer cambio que no lo logramos hacer porque lo queremos hacer por nuestras propias cuentas. Y en esto también quiero hacer una parte para decir, muchas veces nosotros en nuestro afán de que las cosas cambien, y muchas veces nos olvidamos de los cambios que tenemos que hacer nosotros y empezamos a mirar a los demás, que tiene que cambiar esto, que tiene que hacer lo otro, que no puede ser que tantos años, y queremos como en cierta manera producir cambio en las personas, y para eso nos ocupamos hablándoles, reprendiéndoles, exhortándoles o lo que sea. Hay una operación del Espíritu Santo que hace en cada uno cuando se relaciona con el Señor. Básicamente la vida siempre volvemos a lo mismo, a la intimidad y a la relación con el Señor. No podemos producir cambios en nosotros mismos, menos podemos hacerlo en los demás. Entonces, ocupémonos en este tiempo, valga la redundancia, que tenemos tiempo como para pensar en cosas que a veces por el trajín y por las actividades no podemos hacerlo, porque si queremos servir al prójimo en este tiempo en que hay mucha necesidad de servir, no solamente en la parte material, que creo que muchos de ustedes lo están haciendo, muchos de ustedes están colaborando de alguna manera para que podamos alcanzar a algunas personas con lo necesario para vivir. Hay otras necesidades también que se presentan, como hacer el llamado telefónico, poder orar por las personas y preocuparnos por el bienestar de los hermanos. Entonces, tenemos que ocuparnos de nuestras vidas y hacer una mirada hacia nuestro interior y preguntarnos qué fue lo que hice en este día, qué estuvo bien, hice bien en hablar lo que hablé, o hice bien en callarme cuando tenía que haber hablado. Entonces ahí nos va el Señor, en nuestra sinceridad de relación con Él, nos va a permitir ver las cosas que no hicimos bien. Pero no solamente para estar amargado, porque Jonás en su oración en el pez era amargura, tristeza, un montón de cosas, y en esa desesperación hizo votos a Dios que después no pudo cumplir. No tenemos que hacer votos apresurados ni promesas que después no vamos a cumplir. Tenemos que dejar que Dios obre en nuestras vidas. La promesa era que los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Porque la promesa que hacemos en forma apresurada y solamente llevados por los sentimientos, es muy probable que no cumplamos nada de esto. Pero cuando Dios empieza una operación en nosotros, cuando dejamos que Dios obre en nuestras vidas, vamos logrando, vamos viendo, y no solamente nosotros, sino nuestro entorno. Algo pasó en nuestra casa hace un tiempito, también que ayer los chicos estaban reconociendo que
qué bueno este cambio que estás haciendo, pero es porque uno, a través de la operación del Espíritu Santo en el interior de uno, va reconociendo lo que quizás por año no lo pudo hacer. Hermanos, no importa cuántos años lleva tu conducta equivocada, en la que intentaste no solamente cambiar vos, sino cambiar a tu prójimo, cuando dejás que Dios, esa justicia de Dios, no nuestra justicia equivocada, sino la justicia de Dios empieza a operar en tu interior, Dios empieza a hacer esos cambios que estás esperando. Entonces, hay que tener sed de la justicia de Dios para que Dios obre en nuestros corazones. Hebreos, el capítulo, y con esto terminamos, el capítulo... ¿Se me perdió o no? Capítulo 4, versículo 15, conociendo al Señor como somos, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, Él nos conoce como somos, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. A Jesús le pasó todo lo que nos puede pasar a nosotros. Entonces dice el versículo 16, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Le dejo este texto. Hermanos, cuando nos vemos mal no tenemos que amargarnos, sino tenemos que buscar el rostro de Dios para alcanzar la misericordia de Él que nos permite hacer los cambios que necesitamos. Bendiciones, Dios les bendiga, nos estamos viendo y en esta semana voy a estar mandando algunas reflexiones con respecto a lo que fue la semana previa a lo que fue la crucifixión del Señor, su sepultura y la resurrección. Eso va a ser el domingo, vamos a tener un domingo de victoria, de alegría, de música, porque festejamos todos, no sabemos si es la fecha o no, pero sí lo importante para que nuestra salvación tenga sentido, que Jesucristo haya resucitado. Dios les bendiga y nos estamos viendo o escuchando.